Gloria a Dios y gloria a Dios. Puede tomar su asiento, hermano. Gloria a Dios. Les saludo a todos con la paz de nuestro Señor Jesucristo en esta mañana. Un día de victoria en el nombre de Jesús. ¿Cuántos están en victoria en esta mañana, hermano? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. A pesar del fresco, del nublado, hoy día estamos aquí reunidos en la casa del Señor, recordando no solamente en estas fechas, sino siempre la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y el día que resucitó el Señor, la tumba quedó vacía. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Le damos un fuerte aplauso al Señor, porque la victoria ya la tenemos segura, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y gloria a Dios. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Como verán, hoy tenemos cena del Señor, ¿no? Como lo hacemos cada primer domingo de cada mes, recordando, ¿no es cierto?, ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, que hizo. Y gracias a ese sacrificio hoy podemos estar aquí en la casa del Señor. Amén. Queremos darle la bienvenida acá a nuestro hermano amigo que está por primera vez. De Buenos Aires. ¿Cómo se llama? Daniel. ¿Cómo le recibimos a Daniel? Que sea muy bienvenido a la casa del Señor, que se sienta como en su casa. ¿Ya conoce al Señor? Sí, amén. ¿Es por primera vez que está en una iglesia como esta? Sí. Amén. Gloria a Dios, que el Espíritu Santo de Dios esté obrando en la vida de Daniel y que se sienta cómodo, ¿no?, con nosotros, y que el Espíritu de Dios le hable así como nos va a hablar a nosotros también en esta mañana. Amén. Queremos hacerlo de esta manera, hermano, de comenzar ya con la palabra del Señor, porque hoy hay, como dice el refrán, mucha tela para cortar, ¿no? Gloria sea el nombre del Señor. Así que vamos a ir rápidamente, hermano, al libro de San Mateo. Hoy hay mucha palabra del Señor, así que espero que haya venido preparado, hermano. Amén. ¿Cuántos han venido preparados en esta mañana? Gloria a Dios. En San Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, en el capítulo 26, versículo 47. Gloria sea el nombre del Señor. El día miércoles estuvimos compartiendo, hermano, acerca de lo que el mundo recuerda, ¿no es cierto?, la famosa Semana Santa, ¿no es cierto?, y hablando algunas cosas que se hacen y otras cosas que no en esta fecha. Lo cierto, hermano, es que nosotros tenemos que recordar siempre el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que es lo más importante que tenemos como iglesia, como cristiano, ¿no? Recordar siempre la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y por ello, hermano, hoy me gustaría tocar un tema muy importante que yo lo titulé El apóstol y el ladrón. Amén. ¿Podemos decir amén, hermano? Hoy vamos a hablar bajo el tema El apóstol y el ladrón. En San Mateo capítulo 26, versículo 47, dice, ahí donde dice la palabra, arresto de Jesús, una historia que todos conocemos o deberíamos de conocer. ¿Todos tienen, hermano? Amén. San Mateo 26, 47. Y vamos a tomar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y decimos amén a la palabra del Señor. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba le había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaba con Jesús extendiendo la mano sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todo lo que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas, dice Jesús, que no puedo ahora orar a mi Padre
y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles. Pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espada y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Amén a la palabra del Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por tu bendita y santa palabra, Señor, que es medicina para nuestros huesos, Señor, es vida para nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, voy a predicar tu palabra y lo voy a hacer para la gloria de tu nombre, Señor. Abre nuestros entendimientos espirituales, Señor. Bendícenos, Señor, de una manera especial en esta mañana, Señor. Bendícenos, abre los entendimientos, Señor, abre las mentes espirituales, los oídos, los ojos espirituales, Señor, para poder entender tu palabra, Señor, que tu palabra sea revelada, Señor, a nuestra mente y a nuestro corazón, Señor, para que tu palabra corra y sea glorificada, Señor, en medio nuestro, Señor, y en medio de aquellos que van a escuchar este mensaje, Padre. Te damos gracias, Señor. Bendícenos, háblanos, Jehová, en esta mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Acá encontramos, hermanos, la famosa historia del arresto de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Poco después de la última cena, así como lo estamos por hacer nosotros hoy, el Señor Jesús hizo con sus discípulos, ¿no es cierto? Y poco tiempo después de haber cenado, de haber dado las últimas instrucciones de todo lo que el miércoles hablábamos, ¿no es cierto?, de que Jesús constantemente le venía anunciando que Él tenía que padecer, que Él tenía que morir y que iba a resucitar al tercer día. Todo, hermano, lo que pasó no fue nada librado al azar, no fue algo improvisado, sino que Jesús tenía y sabía cuál era el plan específico, ¿no es cierto? Decíamos el miércoles y hemos corroborado con la palabra que muchas veces Jesús venía anunciando su muerte y que muchas veces decía, ¿no es cierto?, que tenía que morir, que tenía que padecer, pero que al tercer día iba a resucitar. Amén, gloria a Dios. Y acá dice que esto aconteció así, que mientras todavía hablaba, Jesús estaba hablando con su discípulo. En la última cena ya le había dado las instrucciones, ya le había dicho cómo tenían que hacer, que tenían que recordar ese sacrificio que Jesús iba a hacer. Pero dice que mientras hablaba vino Judas, uno de los 12. Acuérdense, hermano, que hoy vamos a hablar acerca del ladrón y el apóstol, o el apóstol y el ladrón. Judas, hermano, todos conocemos. Hoy, si hablamos del sinónimo Judas, decimos, se lo relaciona con la traición, ¿no es cierto? Judas es sinónimo de traición. ¿Por qué? Porque fue el que le entregó a Jesús, ¿no es cierto? Todos sabemos, pero en ese tiempo, hermano, el nombre Judas era un nombre normal. Estaba Judas Iscariote, estaba Judas, el hermano de Jesús, y había muchos Judas, como seguramente hoy día hay muchos Santiago, muchos Samuel, por ejemplo, muchas María. Era un nombre normal para ese entonces. Pero este Judas, ¿y cómo se le caracterizaba? Porque se le ponía, o el lugar de nacimiento, en este caso era Judas Iscariote. Y dice la palabra que era uno de los 12. En esta historia, hermano, del arresto de Jesús, usted va a encontrar, y para los que toman nota, si quieren ir anotando, porque hay muchos textos que vamos a ir citando, y algunos lo vamos a leer y otros no. Encontramos en Marco, en Lucas, en Juan, encontramos esta misma historia, ¿no?, del arresto de Jesús. Y en todas ellas, hermano, se le reconoce a este Judas como uno de los 12 apóstoles que estaban con Jesús. Y estos 12 apóstoles por 3 años, hermano, estuvieron, ¿no? Comían juntos, vivían juntos, andaban juntos, todo hacían en común, ¿no es cierto?, durante 3 años. Y este Judas era uno de los 12. Y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Alguien, solamente una persona que me pueda buscar en San Juan 18:3.
solamente una persona para que pueda leer San Juan 18:3, para no perder tiempo, para no buscar todo junto. San Juan 18:3. Amén. Amén. Le vamos a pedir a la hermana Rita. San Juan 18:3. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Amén. Decíamos, ¿no es cierto?, que esta misma historia está en los 4 evangelios. No pierda San Mateo, hermano. En los 4 evangelios se encuentra esta historia del arresto de Jesús, y acá encontramos en San Juan 18:3, decíamos, y voy a ir leyendo para ir comparando. En el San Mateo 26:47 dice que mientras todavía hablaba vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente, acá dice que eran mucha gente, con espada y palo de parte de los principales sacerdotes. Pero San Juan, el Evangelio según San Juan, nos da una información aún un poco más específica, y dice que Judas, tomando una compañía de soldados, ¿no? Acá dice en San Mateo que era mucha gente, pero Juan nos da un dato aún mucho más preciso, y dice que tomando una compañía de soldados. ¿Y cuánto era una compañía de soldados en ese tiempo? ¿No? Una compañía de soldados era entre 80 a 100 soldados. Imagínense cómo vinieron a Jesús. Eran entre 80 y 100 soldados romanos. Entre ellos estaba Judas y entre ellos estaban los sacerdotes, los principales. Era como entre 150 gente más o menos que vinieron de pronto a arrestar a nuestro Señor Jesucristo. Volvemos a San Mateo capítulo 26, versículo 47. Dice: mientras todavía hablaba vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente. Decíamos que era una compañía de soldados con espadas, palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. ¿Me están siguiendo, hermanos? San Mateo, capítulo 26, versículo 47. Yo voy a ir citando, hermano, muchas palabras, pero voy a pedir que uno o dos nomás, si no perdemos tiempo a la lectura de la palabra del Señor y no nos perdemos el mensaje, ¿no es cierto? San Mateo capítulo 26, versículo 47. Decíamos que vino Judas, que uno de los 12, y con él mucha gente con espada y palo, y de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Dice en el versículo 48: y el que le entregaba le había dado señal diciendo: al que yo besare, ese prenderle, dice la palabra. Judas, le dice en el 48: y el que le entregaba le había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron, dice la palabra del Señor. Judas, hermano, no tuvo una mejor idea, una mejor opción para traicionarle a nuestro Señor Jesucristo y entregarle. Porque en ese tiempo, como ahora acostumbramos a saludarnos muchas veces con 2 besos, pero en ese tiempo el beso en la mano significaba una cosa, en los pies, cuando le besaban los pies, significaba otra cosa, y cuando le besaban la cara significaba otra cosa. Cuando le besó Judas, llamado Iscariote, le besó a nuestro Señor Jesucristo. Ese beso en la mejilla significaba, gloria sea el nombre del Señor, comunión, significaba amistad, intimidad. Había una relación estrecha, porque no a cualquiera se le besaba en el cachete, ¿no es cierto?, en la mejilla, sino solamente aquello en quien había una relación estrecha. Y Judas no tuvo una mejor idea, no tuvo otra idea más brillante que entregarle a nuestro Señor Jesucristo, dándole el beso de la traición.
él mismo, hermano, estaba declarando que era un amigo íntimo de Jesús, que no era uno más. Por eso la palabra del Señor siempre, hermano, nos da determinadas referencias, ¿no? Decíamos que Juan nos daba que era una compañía de soldados, ¿no? Algunos detalles que muchas veces al leerlo rápido no nos damos cuenta. Por eso es importante, hermano, escudriñar las Escrituras. Y cuando nosotros escudriñamos las Escrituras, hermano, empezamos a profundizar la palabra del Señor. Y cuando empezamos a profundizar la palabra del Señor, el panorama se nos abre y el Espíritu Santo de Dios nos habla de una manera más clara. ¿Podemos decir amén, hermano? Pero si leemos a la apurada, nos vamos a entender muchas cosas y muchos detalles se nos pasan por alto. Dijimos, ¿no es cierto?, que Judas le dice a los soldados: al que yo besare, ese es, a ese hay que prenderle, a ese tienen que agarrarle. Recuerden que no había la electricidad que tenemos hoy, así que era oscuro. Y Judas le dice: al que yo le bese, ese es, a ese prenderle. Y se acercó a Jesús y mire cómo se presenta, le dice: salve, maestro, mi maestro. Y dice que le besó y Jesús le dijo: ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Dice en el versículo 51: pero uno de los que estaban con Jesús extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán, dice la palabra, ¿no es cierto? En los otros evangelios da otra información importante. Acá dice que era uno de los que estaban con Jesús, pero en uno de los evangelios dice que era Pedro el que sacó su espada, y todos sabemos que Pedro era impulsivo, Pedro era de ir y hacer, ¿no es cierto? Era pendenciero. Antes de la venida del Espíritu Santo, Pedro era el más impulsivo, era el más, hablando términos de hoy día, era el más encarador, ¿no es cierto? Hacía las cosas. Pero después de la venida del Espíritu Santo en el día del Pentecostés, hermano, ese Pedro que todos conocíamos, ese se transformó por completo. Podemos decir amén, hermano. El Espíritu Santo hizo la obra tremenda en la vida de Pedro, que fue el primero que se levantó y puso en pie y predicó la palabra del Señor, ¿no es cierto? Y dice que en el primer discurso de Pedro se convirtieron 3.000 almas al Señor Jesucristo. Aleluya. Ese era el Pedro después del Espíritu Santo. Pero antes del Espíritu Santo hacía cosas como esta, ¿no es cierto? Como muchos de nosotros antes teníamos una vida y después del Señor, el Señor nos cambió, nos transformó, ¿no es cierto? El que robaba no roba más. El que mentía no miente más, o debería ser así al menos. ¿Podemos decir amén, hermano? Debería, en teoría debería ser así. Pero bueno, esa es otra historia, hermano. ¿Podemos decir amén? Que es la obra del Espíritu Santo que el Señor hace. Pedro antes era una cosa y después fue otra, ¿no es cierto? Acá dice que se acercaron con espada, más de 150 personas, una compañía de soldados, y dice que él no tuvo otra mejor idea que agarrar la espada y cortarle la cabeza. Eso es lo que dice la palabra, pero me imagino yo como era Pedro, le cortó la oreja. Pero conociendo cómo era Pedro, seguramente apuntó a la cabeza para cortar la cabeza, y este soldado o este siervo del centurión se corrió y le cortó la oreja. Si no, Jesús tenía que estar pegando la cabeza, ¿no es cierto?, a este siervo. Y dice que Jesús le dice: vuelve tu espada a su lugar, porque todo lo que tomen a espada perecerán. Y ahí hace una pregunta en el versículo 53, dice: ¿acaso, esto dice Jesús, hermano, acaso piensan, y esto lo que dice acá lo dice solamente San Mateo y no en los otros evangelios, acaso piensan, dice Jesús, que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles, dice la palabra? Pedro, humanamente hablando, quería defender al Señor Jesucristo. El otro día, el miércoles, compartíamos, ¿no es cierto?, que Pedro, ¿no? Simón Pedro, era tremendo Pedro, hermano. Pedro dice
Jesús le decía, y como le dije al comienzo, Jesús continuamente decía: es necesario que yo padezca, es necesario que me entregue en manos de pecadores, y me van a lastimar, me van a hacer esto. Y en una oportunidad Pedro, humanamente queriendo ayudar a su Señor, a su Maestro, dice: Señor, no vamos a permitir que tal cosa te acontezca. Y Jesús le dijo: quítate de mí, Satanás, porque me eres de tropiezo. Y Pedro, en esta oportunidad, humanamente queriendo ayudar, ¿no es cierto?, al Señor Jesucristo, quiso defenderlo. Y muchas veces, hermano, hablando en tiempo de la actualidad, queremos ayudarle a Dios, ¿no es cierto?, tomando decisiones, haciendo cosas, y nosotros metemos la pata. Por eso es importante, hermano, dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Y muchas veces nosotros, como Pedro, vamos y queremos y decimos: no, porque esto, porque aquello, y no somos guiados por el Espíritu, y ahí nos va mal y fracasamos, ¿no es cierto? Pedro, hermano, quería ayudar humanamente, vuelvo a repetir, humanamente, a su amigo, a Jesús, a su Maestro, a su Señor. Quiso ayudarlo, pero Jesús le dijo: ¿acaso no piensan ustedes, le dice, que yo no puedo orar a mi Padre y Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Por eso decíamos, hermano, que la palabra siempre nos da determinada información. Juan decía que Judas trajo una compañía de soldados que era 80 a 100 soldados, y Jesús menciona otra palabra acá, dice que si él orara a Dios, Él le daría más de 12 legiones de ángeles. Una legión de soldado romano era aproximadamente 6.000 soldados listos para la batalla. Y dice Jesús que si él oraba, Dios le podía mandar no una legión, no 6.000 soldados, no 6.000 ángeles, sino que le podía mandar 12 legiones de ángeles. 12 por 6, 72.000 ángeles listos en el cielo, aleluya, para venir y hacer desastre, eliminar a todos esos soldados que estaban ahí, a Judas, a los soldados, a la compañía de soldados. Y si Jesús hacía eso, podría haber sido el fin de la raza humana. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque le voy a pedir a la pastora, y los demás no busquen, sino solamente escuchen, en Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 35. 19:35, y vamos a ir compartiendo así con el micrófono, así todos escuchan. Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 35. Amén. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185.000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo eran cuerpos muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Amén. Hasta la palabra del Señor. Ahí donde la pastora está compartiendo, en Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 35, dice que un solo ángel del Señor, gracias hermana, dice que un solo ángel del Señor mató a 185.000 soldados asirios, ¿no es cierto? Un solo ángel. Y dice que los asirios, eso es otra historia, pero para entender, hermano, la referencia, los asirios estaban ahí sitiando la ciudad, ¿no es cierto? Y era el tiempo del rey Ezequías, ¿no es cierto?, que ya estaba todo dado para que el pueblo de Dios pierda y sea tomada, ¿no es cierto? Y Sennacherib era un rey de los sirios que era una potencia mundial, y dice que tenía no sé cuánto ejército, pero aquella noche, gloria sea el nombre del Señor, un ángel de Dios enviado del cielo, dice que mató a 185.000 soldados asirios, un solo ángel. Y Jesús acá dice: ¿acaso no piensas que no puedo orar a mi Padre y Él me daría una legión
12 legiones de ángeles. Si un ángel pudo matar esa cantidad de personas, ¿qué es lo que harían 72.000 ángeles listos para la batalla? Aleluya. Por eso, hermano, es que siempre decimos que Jesús todo lo que hizo fue por amor a nosotros. Aleluya. Jesús tranquilamente podía orar al Padre, y el Padre, y yo me imagino que esos ángeles, si Jesús daba la orden, aleluya, venían, aleluya, con todo el poder del cielo, aleluya, y abrazarían todo lo que estaba a su camino. Gloria sea el nombre del Señor. Pero dice la palabra, aleluya, que Jesús no hizo eso. Aleluya, Jesús por amor a nosotros, aleluya, no hizo eso. Si Jesús hubiera hecho eso, hoy no estaríamos aquí, aleluya. Hoy estaríamos condenados al infierno, aleluya. Hoy estaríamos condenados a la muerte eterna, aleluya. Pero Jesús, aleluya, prefirió cumplir lo que estaba planeado hacer, aleluya. ¿Acaso piensa que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero dice Jesús, aleluya, el Cordero de Dios. Pero ¿cómo entonces se cumplirá la Escritura de que es necesario que así se haga? ¿Cómo, aleluya, se va a cumplir lo que está establecido del Padre, aleluya? Si yo hago esto, Jesús tenía la autoridad en el cielo y en el cielo y en la tierra, aleluya. Jesús podía dar la orden. Esos ángeles estaban ahí, aleluya, esperando la orden, aleluya, porque imagínense todo el cielo, aleluya, estaba ahí expectante lo que pasaba en la tierra con Jesús, el Cordero de Dios. Aleluya, gloria. Pero ¿cómo entonces se va a cumplir la Escritura? Dice la palabra. ¿Cómo se va a cumplir las Escrituras? Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor, de que es necesario que así se haga. Todo, hermano, lo que hemos leído el miércoles y mucha más información de todo lo que fueron pasando, suceso tras suceso, hecho tras hecho, gloria sea el nombre del Señor, era todo parte del plan divino de Dios, aleluya. Nada fue librado al azar, aleluya. Todos los componentes, todas las cosas que sucedieron fueron hasta lo más mínimo detalle, gloria sea el nombre del Señor, fueron parte del plan divino, aleluya, para salvar a esta humanidad que estaba destinada a la condenación eterna. Porque dice Jesús, ¿cómo entonces se cumplirán las Escrituras? De que es necesario, aleluya, que así se haga. En aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espada y con palo para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me atrapaste, no me llevaste preso. Mas todo esto sucede para que se cumplan las Escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron, dice la palabra del Señor. Por eso es importante, hermano, entender las Escrituras. En Filipenses, le voy a pedir a la hermana Alejandra, Filipenses capítulo 2, versículo 7, si alguien le puede acercar el micrófono así, por favor. Si la hermana Alejandra solamente que busque Filipenses capítulo 2, versículo 7. Y yo ya la adelanté, hermano, que había mucho por hablar hoy. Y eso que recién estamos calentando motores. ¿Podemos decir amén, hermano? Filipenses capítulo 2, versículo 7. Está apagado su micrófono, hermano. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Amén, a la palabra del Señor. Dice la palabra en Filipenses que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho... ¿Se puede tener usted, hermana, ese micrófono así? Hoy la vamos a hacer trabajar, hermana. A la hermana Rafaela. Tiene que estar atenta, hermana. Gloria a Dios.
Dice en Filipenses capítulo 2, versículo 7, que se despojó a sí mismo. ¿Se despojó de qué, hermano? Se despojó de la gloria del cielo. Porque Jesús estaba en el cielo, aleluya. Y se despojó a sí mismo de todo lo que él tenía, de todo el poder de la gloria, de las riquezas eternas, venideras, aleluya. Y se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a cada uno de nosotros. Jesús, cuando estuvo en la tierra, le dolió cuando le golpearon, cuando le dejaron solo, porque acá dice que todos los discípulos huyeron, le dejaron solo. En el peor momento de Jesús, sus amigos, sus íntimos amigos que estaban con él, le dejaron solo. Y todo eso a Jesús le dolió. Porque ¿a quién de nosotros, hermano, no nos duele cuando nos traicionan? ¿A quién de nosotros cuando nos abandonan no nos duele, hermano? Aleluya. Dice en Filipenses capítulo 2, versículo 7, que Jesús se despojó a sí mismo, haciendo forma de siervo, semejante a los hombres, igual que nosotros. Pero ¿cuál era la diferencia, hermano? Que Él no tenía pecado. Aleluya. Él no tenía pecado. Jesús, el Cordero de Dios, no tenía pecado. Aleluya. Ahora, hermano, volviendo a Judas, o continuando con Judas, porque acuérdese que hoy estamos hablando del apóstol y del ladrón. Todavía no llega el momento del ladrón. Aleluya. En la profecía, había profecías, aleluya, que hablaban de este hombre llamado Judas. En Salmos, no sé a quién le puedo pedir, a la hermana, puede ser la hermana Luz. ¿Se anima la hermana Luz? Vamos a hacerle trabajar a la hermana Luz en Salmo 41:9. Le voy a buscar la gente ahí cerca de la hermana nomás para que no. 41:9. Salmo 41:9. Te he llamado desde los confines de la tierra, diciéndote, eres mi siervo, pues te he escogido y no te desecharé. ¿41:9? No, otro Luz 41:9. Perdón. Dice otra cosa. Amén. Salmo 41:9. Y aún el hombre. Sí. Acá. Desde mi mejor amigo, en quien tenía plena confianza, quien compartía mi comida, se ha puesto en mi contra. Amén, gloria a Dios. En la versión Reina Valera dice, aunque Reina Valera 1960, la hermana tiene una versión más actualizada que nos da más claro lo que quiere decir. Y acá dice, aunque el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Y decía de la versión de nuestra hermana, mi íntimo amigo. ¿Cómo decía, hermana? Perdón, ¿puede repetir? Hasta mi mejor amigo, en quien tenía plena confianza, quien compartía mi comida, se ha puesto en mi contra. ¿Cómo Jesús le respondió a Judas cuando se acercó? Le dijo, amigo, ¿a qué vienes? ¿A quién se estaba refiriendo? El Salmo estaba escrito hace más de 600 años o más quizás de Jesucristo. Acuérdense que estamos en Salmo, estamos en el Antiguo Testamento. El rey David escribiendo proféticamente, diciendo, aún el hombre de mi paz, aún mi amigo, en quien yo confiaba, el que comía conmigo, se puso en mi contra. ¿A quién está haciendo referencia, hermano? A Judas. Le vamos a pedir a la hermana Alicia o a José, al que se anima a leer, en en Juan, el Evangelio según San Juan. Juan capítulo 13. Juan 13, 18. No hablo de todos vosotros, yo sé a quién he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Amén. Jesús dice, no hablo de todos vosotros, yo sé a quién he elegido.
Mas para que se cumpla la escritura, más que se cumpla lo que decía el Salmo, el que come pan conmigo levantó contra mí el calcañar. Estaba profetizado, hermano, que uno le iba a traicionar a otro. Hablaban las escrituras de la profecía, ¿no? Que el amigo en quien yo confiaba, el que comía conmigo el pan, porque le hemos dicho que 3 años de seguido los apóstoles, los 12, y por eso las escrituras siempre aclaraba, hablando de Judas, decía que era uno de los 12, que él estaba con Jesús, y las escrituras decía que el que conmigo comía el pan, ese se puso en mi contra. Y Jesús le dice: yo sé a quién he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí el calcañar. Todos conocemos la historia y el deceso de este hombre que fue apóstol. Después de la traición, dice la palabra que primeramente antes de la traición le ofrecieron 30 piezas de plata a este hombre llamado Judas para entregar a Jesucristo, porque querían encontrar la manera de matarle, pero no podían, porque se tenía que cumplir el tiempo y la hora indicada, gloria sea el nombre del Señor. Y ofreciéndole plata, Judas dice: ¿cuánta plata o qué me ofrecen para que yo le entregue a Jesús? Después de eso dice que Judas le dice: al que yo besare, a ese hay que prenderlo. Después que Judas le traiciona a Jesucristo, el final es terrible, y leemos en San Mateo, volvemos a San Mateo 27, donde al comienzo estábamos leyendo, para leer qué fue lo que pasó con este hombre llamado Judas. San Mateo 27, capítulo 3, dice, ¿todos tienen, hermano? Amén. San Mateo 27, capítulo 27, versículo 3 dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿a nosotros qué nos importa? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se fue y se ahorcó, dice la palabra del Señor. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: ¿no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas? Porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Para los que anotan, eso no vamos a buscar, esa profecía se encuentra en Zacarías capítulo 11, versículo 12 y 13. Hasta lo que iban a hacer con esa plata de traición, ya estaba profetizado lo que iba a pasar. Aleluya. Dice la palabra que Judas traicionó a Jesús por 30 piezas de plata, y viendo lo que había cometido, lo trágico que había hecho, dice que se fue a los principales sacerdotes, a los que le habían dicho para que le traicione a Jesús, lo que le habían ofrecido, la plata, se va arrepentido, ¿no? Y le dice: yo he pecado entregando sangre inocente. Pero los principales sacerdotes le dijeron: ¿y a nosotros qué nos importa eso? Si ellos querían hacer eso. Los principales sacerdotes, quiero aclarar, hermano, era la gente religiosa de ese tiempo. Eran los que conocían las escrituras, eran los que sabían interpretar las profecías. Y había profecía de que el Mesías tendría que venir, pero como ellos no entendieron
aleluya, ellos no entendieron los tiempos proféticos los cuales estaban viviendo, fueron los encargados de entregar y dar muerte a nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Pero dice la palabra que este Judas arrepentido se va llevando la plata y dice: yo he entregado sangre inocente. Y ellos dijeron: ¿y a nosotros qué nos importa? ¿Qué nos importa lo que vos hiciste? Allá tú. Y dice que Judas, arrojando la plata, seguramente había en una bolsa, arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se fue y se ahorcó, dice la palabra del Señor. Y dice que y ahí enseguida vamos a dar otro detalle de lo que sucedió en ese día, cuando Judas se ahorcó. Dice que los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito que esta plata echemos nuevamente en el altar. No es lícito que echemos en el tesoro de las ofrendas. Acuérdese que ellos eran la gente religiosa, los encargados del templo, los encargados de enseñar, los encargados de llevar adelante el templo, aleluya, las palabras santas del Señor. Y dijeron: no es lícito. Fíjense la hipocresía que había en esta gente, hermano. Sabían lo que estaban haciendo, porque dijeron: no es lícito que esta plata vuelva a ingresar en los tesoros de la casa de Dios, porque es precio de sangre, dice la palabra. Entonces, después de consultar, se fueron y compraron un campo, dice, por lo cual hasta el día de hoy ese campo se llama campo de sangre, porque esa plata fue, aleluya, la que le entregaron a nuestro Señor Jesucristo, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para que el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Dice la palabra que Judas se fue, lo entregó al Señor, lo besó. Había codicia en su corazón, y dice que arrepentido se fue y se ahorcó. Vamos a buscar en Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 1, versículo 15. Gloria a Dios. ¿Podemos decir gloria a Dios en esta mañana, hermano? Gloria. Gloria. Hecho está de pleno evangelio. ¿Qué capítulo es? Hecho 1. Hecho 1, capítulo 15. Si pueden leer juntos, hermano Antonio, con Daniel. Ah, ya tienen. Y vamos a buscar otro también en San Juan, así ya, y tengan los dos, Hechos y San Juan. San Juan 12, 1. San Juan 12:1 y Hechos capítulo 1 versículo 15. Hechos 1:15 y el otro San Juan 12:1. Hechos 1:15 y San Juan 12:1, y primeramente vamos a leer en Hechos capítulo 1 versículo 15. Amén. Amén. Y si no encontró, escuche lo que dice la palabra del Señor. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por la boca de David acerca de Judas,
que fue guía de los que le prendieron a Jesús. Y era, dice la palabra, contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Dice la palabra del Señor, hermano, que este hombre llamado Judas, que tenía parte en el ministerio de los apóstoles, era un apóstol del Señor Jesucristo. Acá en esta parte de Hechos, ya Jesús fue ascendido al cielo, ya había muerto, ya había resucitado, se le había aparecido a todos, la mayoría de sus discípulos, y después fue llevado al cielo. Y dice que quedaron los apóstoles y tenían que elegir el sucesor de este hombre llamado Judas. Y dice que Pedro se levantó y dijo que él era contado entre nosotros y tenía parte de este ministerio. Pero con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza, seguramente él se colgó en la rama de un árbol, gloria sea el nombre del Señor, y cayó de cabeza, y dice que se partió a la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Por eso dice que este campo se llama campo de sangre hasta hoy. Hay muchas personas, hermanos, que creen que la muerte es la solución de todos sus problemas. Vivimos en el tiempo donde mucha gente se quitan la vida, hermano. Donde muchos se suicidan, muchos se quitan la vida, muchos se tiran en el río, muchos se tiran en el puente, muchos se matan, gloria sea el nombre del Señor, creyendo que es la solución, aleluya, de sus problemas. Pero nunca la muerte, automatarse, suicidarse, quitarse la vida será la solución de algo, aleluya. Acá vemos, hermano, que este hombre del cual tenía parte entre los apóstoles, que era uno de los 12, que caminó con Jesús, que anduvo con Jesús, aleluya, dice que se quitó la vida, se ahorcó. Y sabemos, hermano, que el único que da y que quita la vida es nuestro Señor Jesucristo. El que tal acontezca, aleluya, nunca va a solucionar nada. El que tal haga nunca solucionará nada. El diablo le va a decir, quítate la vida, matate, ahorcarte, hacer esto. Porque el diablo, hermano, dice la palabra que nos tira con dardo de fuego continuamente. Y esos dardos de fuego están ahí en nuestra mente, en nuestro corazón. No servís para nada, quítate la vida, hacer esto, engañar a tu mujer, robar, matar, aleluya. Pero dice la palabra que Jesús vino a dar vida, hermano. Jesús vino a dar vida, aleluya, cuando estábamos en nuestros delitos y nuestros pecados, aleluya. Jesús vino para que tengamos vida y para que tengamos en abundancia, aleluya. En la vida del cristiano, hermano, aún cuando muere por causas naturales, está ganando, aleluya. ¿Sabe por qué? Porque estamos ganando la vida eterna, aleluya, gloria sea el nombre del Señor. Estamos ganando el cielo, aleluya, donde no hay muerte, donde no hay tristeza, donde no hay enfermedad, aleluya, donde no hay ladrones, donde no hay maldad, aleluya, donde todo es gozo, donde todo es alegría, aleluya, y le veremos al Señor tal cual es, dice la palabra, aleluya. Aún en la muerte del cristiano, aleluya, hay ganancia para el cristiano, gloria sea el nombre del Señor. Pero este Judas dice que tomó la peor decisión de primeramente engañar, de traicionar a Jesucristo, y como consecuencia de ese pecado, gloria sea el nombre del Señor, se quitó la vida. En San Juan capítulo 12, donde hemos dicho, versículo 1, leemos cuando Jesús es ungido en Betania. ¿Todos tienen, hermano? Amén. 6 días antes de la Pascua. Esto ya estaba pasando ahí cerca de todo esto. Todavía no era la Pascua. Dice que vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena.
Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados en la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los ungió con sus cabellos, aleluya. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de los discípulos, Judas. Ahí aparece nuevamente este personaje, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, dice la palabra. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, dejala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre lo tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis, dice la palabra. María, no la madre de Jesús, María la que le servía, y estaba Lázaro, el que había estado muerto, y Jesús le dijo, Lázaro, ven fuera, y el muerto revivió. Estaban ahí comiendo, y dice que María tomó una libra de nardo puro, tomó un perfume muy caro para en ese entonces, un perfume de nardo puro de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, aleluya, y dice que con los cabellos de ella enjuagó los pies de Jesucristo, y dice que la casa se llenó del perfume, aleluya, con el cual ella estaba ahí en los pies de Jesucristo. Y dice que uno, Judas allí estaba y dijo, ¿por qué este perfume que ella está desperdiciando, por qué no se vende y se da a los pobres? Dice. Pero él no decía porque tenía cuidado de los pobres, no es que le interesaba a los pobres, sino que hacía él, el que tenía la bolsa, lo que se recaudaba para la comida, para todas las necesidades de ellos, dice que él metía la mano en la bolsa y sustraía. Él lo que le interesaba era la plata, hermano. A él no le interesaba a los pobres. ¿Qué le va a interesar a los pobres? A él lo que le interesaba era que eso, que no sé cuánto valía, ese perfume muy caro, tenía un alto precio. Él lo que quería era que se venda para que ingrese más plata en la bolsa y para él poder robar más todavía. El pecado, hermano, aleluya, no fue lo que hizo este Judas, la traición, lo que hizo de quitarse la vida, no fue de un día para el otro, no es que un día decidió y hizo y ya cometió, no. Es el resultado final de este apóstol de Jesucristo, aleluya, fue la suma de muchos pecados, aleluya. No fue un pecado hoy y al otro día ya hizo, no. Él estaba con Jesús, comía con Jesús, vivía con Jesús, aleluya. Pero en su corazón todavía había maldad. En su corazón todavía había adulterio. En su corazón había deshonra, aleluya. Y fue la suma de muchos pequeños pecados que muchas veces nosotros decimos no pasa nada. No pasa nada hoy, no pasa nada mañana, aleluya. Pero a su tiempo tendrá su consecuencia, aleluya. A su tiempo el pecado, aleluya, traerá su consecuencia. Porque dice la palabra que el pecado pare pecado, aleluya. A su tiempo hoy, aleluya, hice esto, no pasa nada, no pasó nada, aleluya. Mañana vuelvo a hacer, dentro de un mes lo vuelvo a hacer, aleluya. Pero cuando nos damos cuenta, hermano, ese pecado nos alcanzará. Ese pecado, aleluya, que muchas veces decimos, no pasó nada, pequé y el Señor no me castigó, porque muchas veces pensamos eso, que Dios castiga, aleluya. Pero es nuestro propio pecado, nuestro propio malo deseo, aleluya. Este Judas, había avaricia en su corazón, había hurto, aleluya, porque nadie le veía, pero había uno que le estaba viendo, aleluya, y Jesús sabía lo que él hacía, porque hemos leído que Jesús dijo, yo sé a quién he elegido. Jesús sabía que Judas le iba a traicionar, sabía que Pedro le iba a negar, aleluya, sabía que todos le iban a abandonar,
Pero Jesús, aleluya, sabía. Yo le conozco a cada uno. Judas, hermano, era un tipo de cristiano de hoy. Un cristiano actualizado en el 2026. Cristiano, hermano, quiere decir seguidor de Cristo. Para los que no sabían, porque hoy todo el mundo se dice ser cristiano. Todos dicen ser seguidores de Cristo. En Antioquía fue la primera vez que se le llamaron cristianos, a los seguidores de Jesucristo. Judas era un tipo de cristiano de la actualidad, un seguidor de Jesucristo. Estaba con el maestro, comía con el maestro, vivía con el maestro. Mire, hermano, Judas escuchó la predicación más grande que una persona pudiera escuchar. Judas le escuchó al predicador más bueno, más elocuente, las enseñanzas de Jesucristo, los milagros de Jesucristo. Vio cómo ciegos eran sanos, aleluya, y como paralíticos caminaban. Tenía el mejor maestro, tenía el mejor predicador, tenía al maestro de los maestros, aleluya, con él, a Jesús, el Cordero de Dios. Tenía el mejor todo, al pastor de los pastores, al príncipe de los pastores le tenía con él. Escuchó las mejores predicaciones, aleluya. Imagínese Jesús predicando las bienaventuranzas. Imagínese Jesús predicando, enseñando, aleluya. Qué cosa más tremenda. Dice que cuando Jesús estaba enseñando, multitudes había, porque era tan tremendo la enseñanza, y los fariseos decían: ¿quién es este? Porque este no predica como los fariseos, sino predica como quien tiene autoridad. Tenía la autoridad del cielo, Jesucristo, aleluya. Y entre esa multitud estaba Judas. Judas sabía, conocía la palabra, conocía lo que era Jesús, aleluya. Escuchó las mejores predicaciones. Jesús conocía, sabía, pero aún así no cambió, hermano. ¿Podemos decir amén, hermano? Jesús sabía quién era Judas, y Judas, aleluya, conocía lo que estaba bien y lo que estaba mal. Tenía el mejor maestro, el mejor predicador, al Señor de señores, pero aún así no cambió su vida. ¿Y problema de quién era, hermano? De Jesús. Jesús no predicó bien, Jesús no le enseñó bien, Jesús no le bautizó bien, Jesús no le dio la palabra bien. ¿Qué pasó? No era problema de Jesús, era problema de Judas, lo que había en su corazón. Y muchas veces, hermano, le echamos la culpa al pastor, le echamos la culpa a la iglesia. No porque en la iglesia esto, no porque allá esto otro. El problema, hermano, muchas veces es que nosotros mismos, aleluya, lo que hay en nuestro corazón. Judas tenía el mejor todo. Todo lo que podamos imaginarnos lo tenía Judas. El mejor ejemplo. Jesús, hermano, no tenía errores, no tenía pecado, hermano. Era el mejor predicador, el mejor pastor. Pero Judas no pudo experimentar el cambio, porque en su corazón todavía había maldad. Todavía no entregaba lo que tenía que entregar, y que él sabía lo que estaba haciendo mal. Judas, hermano, vivía una religión vacía. La religión, hermano, nunca hizo nada por nadie. Nunca hizo por nadie en toda la humanidad la religión, aleluya. El único que cambia, que transforma, se llama Jesucristo el Señor, aleluya. A través de su Espíritu Santo, obrando en la vida del ser humano. Pero el ser humano se tiene que dejar moldear por el Espíritu Santo de Dios, aleluya. Si vivimos una religión vacía, hermano, vamos a ser como Judas. Escuchamos, sabemos, entendemos, pero no cambiamos. Y eso es un problema, hermano. Eso es un verdadero problema para la humanidad. Vivir una religión vacía. En la Semana Santa, hermano, todos de pronto eran religiosos, todos compartían cosas de Jesús. Todos sabían, todos se iban al Vía Crucis, creyendo que eso va a ser algo, hermano. Lo que tenemos que cambiar es acá, hermano, acá adentro.
Yo puedo conocer la Biblia de tapa a tapa, yo puedo ir a caminar de acá hasta el barrio sur, o me puedo ir hasta esquina caminando en bicicleta. Puedo hoy mismo entregarme ahí para que me crucifiquen, pero eso de nada serviría, hermano. De nada serviría si yo no cambio mi corazón. Judas, hermano, sabía, conocía, entendía, pero nunca cambió. Y vimos y leímos, hermano, el trágico deceso de este apóstol llamado Judas Iscariote. Ahora, hermano, decíamos que hoy vamos a hablar del apóstol y del ladrón. Ahora nos toca hablar del ladrón, hermano. Todavía no termina, hermano, Podemos decir amén, hermano. El apóstol Judas es un claro ejemplo de lo que no tenemos que hacer como cristianos. En San Lucas encontramos en el capítulo 23 una historia muy hermosa. San Lucas capítulo 23. Siguiendo hablando de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. San Lucas capítulo 23. $23.39. San Lucas capítulo 23 versículo 39. Si pueden leer junto el hermano Antonio con Daniel en la misma Biblia. Lo demás todos tienen, hermano. Amén. San Lucas 23:39 dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le respondió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecíamos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas por Jesús ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén a la palabra del Señor. Todos sabemos y conocemos la historia de que Jesús estaba crucificado con dos ladrones, de un lado y del otro. Uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, le decía, como todo el mundo le decían: sálvate a ti mismo. Le decía: si tú eres el Cristo, como desafiando a Jesús. No estaba haciendo una afirmación, no estaba afirmando que Él era el Cristo. Le estaba diciendo: si tú eres el Cristo, si en verdad eres quien dice ser, sálvate a ti mismo, le dice. Y también sálvanos a nosotros que estamos aquí en esta misma situación. Le injuriaba, le desafiaba a Cristo. Pero del otro lado estaba un ladrón de este lado y del otro el otro ladrón, y Jesús estaba en el medio. Y dice, respondiendo el otro, le reprendió. Fíjese, hermano, imagínense esa conversación. Los tres colgados, los tres sufriendo la misma pena de muerte. Le respondió el otro, le reprendió diciendo: ni aún temes tú a Dios estando en esta condición. Aleluya. Ni aún en esta situación no te arrepentís, en otra palabra. Aleluya. Nosotros, dice este ladrón, a la verdad justamente estamos padeciendo. Nosotros, tanto vos y yo estamos en la misma situación, y para nosotros es justo que estemos padeciendo esto.
Pero este que está acá, aleluya, ningún mal hizo, aleluya. Y este ladrón que estaba al costado de Jesús le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Aleluya, gloria a Dios. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y alguien le podría decir: pero cuando un reino, aleluya, cuando un rey muere, el reino, ese reino se termina. Pero él algo sabía, hermano. ¿Cómo? La pregunta sería: ¿cómo este ladrón sabía que Jesús iba a volver? Porque le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hay muchos cristianos, hermanos, que no saben y todavía no entienden la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero este ladrón sabía algo, aleluya. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué sabía, hermano? ¿Cómo sabía que primeramente Jesús era el Rey, aleluya? ¿Y cómo sabía en segunda medida que Él iba a regresar con su reino, aleluya? Seguramente habrá escuchado alguna de las predicaciones de Jesús, habrá estado en la multitud en algún momento cuando Jesús predicaba, aleluya. No sé cómo sabía, pero este sabía de que Jesús volvía con su reino, aleluya. Por eso le dice: acuérdate de mí cuando vengas, aleluya, en tu reino. El otro, o la gente le podía decir: cuando un rey muere, su reino se termina. Pero este rey es diferente, aleluya. Este rey vuelve nuevamente, aleluya. Y yo quiero estar en ese reino, gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Yo quiero estar con los redimidos, aleluya, en ese reino que vuelve, gloria sea Dios, aleluya. Gracias, Señor. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, le dice. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Primeramente, ¿cómo sabía que Jesús volvía? ¿Cómo sabía que Él era un rey? Seguramente vio algo diferente. Y ahí vemos el claro ejemplo que los tres o los dos ladrones estaban en la misma situación, tanto uno como otro. Los dos iban a morir, los dos estaban crucificados, pero este ladrón, aleluya, hubo algo dentro de él, hubo una transformación sincera, porque eso es lo que Dios mira en nuestro corazón. ¿De qué le sirvió a Judas, aleluya, estar tanto tiempo al lado del maestro y al final de cuentas, aleluya, no se salvó? ¿De qué le sirvió? Y lo grandioso de esto es que este ladrón, antes de morir, aleluya, se arrepiente de todo corazón. Y Jesús sabía el corazón que tenía él, que se estaba arrepintiendo de verdad. Y le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo que el ladrón se iría al paraíso? O en todo caso, ¿a cuál de los paraísos? Vamos a leer en capítulo 20, y ahí yo le voy a responder en San Juan, capítulo 20. San Juan 20, 15. San Juan capítulo 20, versículo 15. Para poder responder la pregunta de a cuál paraíso se iba a ir este ladrón, dice en San Juan 20, versículo 15. ¿Todos tienen, hermano? Amén. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? Acá ya, que Jesús
Gracias, hermana. Jesús ya había resucitado, se le había aparecido a María Magdalena y dice, Jesús le dice a la mujer, la tumba ya había quedado vacía, la piedra había sido removida, Jesús había dejado doblado ahí el sudario, gloria sea el nombre del Señor, y todos lloraban porque pensaron que le sacaron, que robaron el cuerpo de Jesús. Pero María dice que se va al sepulcro y Jesús le dice, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién busca? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré, pensando que se habían llevado el cuerpo de Jesús. Mas Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mi hermano y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos la nueva de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Acá encontramos, hermanos, que María Magdalena se encuentra con Jesús ya resucitado. Y le dice, maestro, Raboní, le dice, y seguramente le quiere abrazar, seguramente le quiere besar al maestro. Pero Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Y Jesús le dijo al ladrón de la cruz, le dijo, aleluya, hoy mismo estarás en el paraíso. Pero acá Jesús, ya resucitado, al ladrón le había dicho, estando todavía con vida, todavía no la habían sepultado, gloria sea el nombre del Señor, le dijo que hoy mismo estarás en el paraíso conmigo, aleluya. Y dice acá, ya resucitado, ya había pasado los 3 días, ya Jesús resucitó, le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Entonces, ¿a cuál paraíso se iría este ladrón de la cruz? Aleluya. Hay 3 paraísos y también hay 3 infiernos, hermanos. El primer paraíso era el paraíso del huerto del Edén, donde estaba Adán y Eva, que dice que ahí estaba el árbol de la vida. Todos conocemos la historia de estas 2 personas, de Adán y Eva, que Dios después lo expulsa del paraíso. El segundo paraíso es llamado en la palabra del Señor como el seno de Abraham. Esta historia del seno de Abraham, usted no vamos a leer ahora, pero si quiere anotar y después léalo más en su casa, se encuentra en San Lucas 16, en el del versículo 19 al 31, donde Jesús le habla de la historia de un rico y un mendigo, que los dos dice que uno tuvo sus bienes aquí en la vida y el otro tuvo sus desgracias aquí en la tierra. Tanto el rico como el pobre murieron y los dos fueron sepultados, y uno dice que fue al seno de Abraham y el otro dice que estando en tormento, dice la palabra del Señor, dice que el mendigo estaba siendo consolado en el seno de Abraham y el otro dice que estaba atormentado. Y dice que el rico, estando en tormento, dice que alzó su mirada, aleluya, levantó su mirada y dice que vio al mendigo en el seno de Abraham. Y dice que le dice, manda a Lázaro. El mendigo se llamaba Lázaro. Y el rico le dice, Padre Abraham, manda a Lázaro que moje su dedo en la punta del agua y que me dé de beber, porque estoy gravemente atormentado, dice la palabra. Y Abraham le responde, dice que en ese tormento y del seno de Abraham, que era un paraíso, aleluya, había una gran cima que de allá no podía pasar acá ni de acá allá. Abraham le dice, tú en vida tuviste tus bienes y este también tuvo sus desgracias. Tú eres atormentado ahí y este es consolado acá. Este preso
del cual estamos hablando fue al seno de Abraham, donde antes de Jesucristo iban las personas salvas. Los que murieron desde el tiempo de Noé, aleluya, hasta la aparición de Jesucristo iban al seno de Abraham, aleluya, donde estaban ahí esperando al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, aleluya. Y dice que había una gran cima de un lado y del otro. Este ladrón de la cruz estaba allí y Jesús le dijo: hoy mismo estarás en el paraíso. No en el cielo, sino en el paraíso que era abajo de la tierra, porque dice que ese rico, estando en tormento, dice que alzó su mirada, estaba un poco más arriba que el infierno. Y usted me va a decir: ¿cómo yo puedo decir todas estas cosas? Vamos a leer en Efesios capítulo 4, versículo 8, para entender un poco más todavía de este tema. Efesios capítulo 4, versículo 8. Efesios capítulo 4, versículo 8. Dice la palabra del Señor, y si no encontró, escuche lo que dice la palabra. Por lo cual dice: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, dice la palabra. Dice la palabra, hermano, que Jesús, cuando murió, antes de subir al cielo, aleluya, donde está hoy a la diestra de Dios Padre, dice que primero descendió a las partes más bajas de la tierra, aleluya. Y eso que subió, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también después, aleluya, después de salir triunfante de la muerte, aleluya, porque fue el primero que resucitó, gloria sea el nombre del Señor, y que no volvió a morir. El que descendió es el que primero subió, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, dice la palabra del Señor. Antes de ascender al Padre, aleluya, estando cuando Jesús murió, aleluya, esos 3 días que estuvo, aleluya, muerto, lo sepultaron, pero ahí no terminó la cosa. Dice la palabra que fue primero a las partes más bajas. En primera de Pedro, y con esto ya estamos terminando, hermano. No, si quiere no lo busco, lo leo yo rápidamente. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Dice la palabra del Señor: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto a la carne, pero vivificado en el Espíritu, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, dice la palabra, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir 8, fueron salvas por las aguas, dice la palabra. ¿Quién es este? Dice que Cristo padeció una sola vez por los pecados, dice la palabra, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto a la carne, pero vivificado en el Espíritu, dice la palabra del Señor. Antes de la muerte de Jesús, hermano. Por eso es tan importante lo que vamos a hacer hoy día, recordando la muerte de Jesucristo. Amén. Es lo más hermoso, lo más lindo
que tenemos como iglesia de recordar la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, gloria. Los que morían, aleluya, siendo sin Jesucristo, todavía antes de Jesucristo, se iban al paraíso, aleluya, pero era una cárcel como un paraíso, que ahí estaba, que se lo llamaba el seno de Abraham. Pero dice en Efesios capítulo 4, versículo 8, que el que ascendió, el que se fue al cielo primeramente, en esos 3 días que estuvo muerto, dice que se fue a la parte más baja de la tierra. Y dice en Primera de Pedro capítulo 4, capítulo 3, versículo 18, aleluya, dice que también fue y predicó a los espíritus encarcelados, aleluya, que estaban ahí en el seno de Abraham, gloria sea el nombre del Señor. Estaban allí esperando la redención eterna, gloria sea el nombre del Señor. Ahí también estaba, aleluya, el preso de la cruz, en el seno de Abraham, esperando la muerte, aleluya, del Cordero de Dios. Y dice la palabra del Señor que el mismo que descendió a las partes más bajas salió triunfante, aleluya. No quedó ahí preso, aleluya, no quedó encarcelado, gloria sea el nombre del Señor, sino que arrebató las llaves del Hades y de la muerte, gloria sea el nombre del Señor, y salió triunfante de esa tumba, gloria sea el nombre del Señor. No se quedó en las partes más bajas de la tierra, gloria sea el nombre del Señor, sino que dice la palabra que salió triunfante, resucitó al tercer día, aleluya, salió triunfante de la misma muerte, gloria a Dios, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. En la misma, aleluya, en la misma tierra, en el mismo terreno de la muerte se fue Jesucristo, aleluya. En el mismo terreno de la muerte se fue, aleluya, y arrebató la llave del Hades y de la muerte, gloria sea el nombre del Señor, y salió triunfante. Y al tercer día resucitó con poder, aleluya. Y al tercer día resucitó entre los muertos, aleluya. La tumba no pudo detener al Cordero de Dios, aleluya. Los soldados romanos, aleluya, no pudieron detener a este Cristo, aleluya. Anás, Caifás no pudo detener, aleluya, a este Cristo poderoso, aleluya, que resucitó de la muerte. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Resucitó triunfante el Cordero de Dios. Resucitó triunfante el Cordero de Dios, aleluya, que quita el pecado del mundo. Y hoy podemos estar aquí sentados, aleluya, compartiendo este bendito evangelio, aleluya, porque Él triunfó. Él venció a la muerte, aleluya. Él venció a la muerte. En la tumba de los apóstoles, aleluya, estaban los huesos de los apóstoles. En la tumba de María estaba, aleluya, los huesos de María. Aleluya, en la tumba de Mahoma, en la tumba de Buda, aleluya, en la tumba del gaucho Gil, aleluya, están los huesos de cada uno de ellos. Pero en la tumba de Jesucristo el Señor, aleluya, en la tumba de Jesucristo el Señor no encontraron nada, aleluya, porque resucitó entre los muertos, aleluya. La tumba quedó vacía. Gloria a Dios, aleluya. Glorifica el nombre del Señor. Glorifica el nombre del Señor, aleluya. Porque Él venció a la muerte. Y gracias a ese sacrificio hoy estamos aquí, aleluya. ¿Cuál es la actitud, hermano, que tenemos que adoptar nosotros como cristianos? La actitud del apóstol Judas, aleluya, que con un beso traicionó el Hijo de Dios, o la actitud del ladrón, aleluya, que se arrepintió, aleluya, y se fue al paraíso con el Señor. Este ladrón estuvo en 2 paraísos, en el paraíso llamado el seno de Abraham, y cuando Jesús ascendió a los cielos y resucitó entre los muertos, se fue al paraíso eterno con el Señor, aleluya. El paraíso, aleluya, en el cielo donde está Jesús el Señor y está esperando por su iglesia.
y los muertos en Cristo, dice la palabra en 1 Corintios, aleluya. Cuando Cristo venga, aleluya, los que murieron en el Señor se resucitarán, aleluya. Y los que hemos quedado en ese tiempo seremos transformados e iremos en el cielo, aleluya, en el paraíso eterno con el Señor. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuál actitud debemos de tener nosotros, hermanos, como cristianos? ¿Qué actitud debemos de adoptar a nosotros como cristianos? Vivir una religión vacía, sin cambio, sin transformación, aleluya, como la que vivió el apóstol Judas. O la transformación, aleluya, del ladrón que se arrepintió a lo último de su vida y estuvo con el Señor. En el cielo, hermano, habrá un ladrón arrepentido. Y en el infierno habrá uno que fue apóstol y nunca cambió. Aleluya, gloria sea el nombre del Señor. Vamos a leer en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23, donde habla, aleluya, de la cena del Señor. Capítulo 11, versículo 23. ¿Y cuántas otras cosas sucedieron, hermano? No nos alcanzaría el tiempo, no nos alcanzaría la vida para contar las cosas que sucedieron en ese tiempo, los misterios, aleluya, que están ahí en la palabra del Señor. Pero por una cuestión de tiempo tenemos que ya pasar a la cena del Señor. 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. Dice la palabra del Señor: capítulo 11, versículo 23 de 1 Corintios. Amén, hermano. Amén, amén. Amén, hermano. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 23 dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis. ¿Hasta cuándo, hermano? Hasta que Él venga. Lo que el ladrón le dijo a Jesús en la cruz: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este ladrón sabía que Jesús volvería a la tierra. Y dice la palabra que el apóstol Pablo, que no estuvo con Jesús, el apóstol Pablo fue, aleluya, encontrado por el Señor después. Una luz cayó del cielo, aleluya, y ahí tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo. Presencialmente Él no estuvo en la última cena, por eso dice: yo recibí del Señor. Él recibió esta enseñanza de los apóstoles, de Pedro, de Juan, de Jacobo. Él recibió de los apóstoles esta enseñanza y dice: lo que yo recibí del Señor también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. El pan representa el cuerpo de Cristo. Y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Así tomó también la copa después de haber cenado. La copa, el vino, representa la sangre de Jesucristo. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis. Cada Semana Santa, una vez al año. No, hermano.
La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Por siempre recordaremos, aleluya, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Amén a la palabra del Señor. Vamos a orar en esta mañana, hermano. Vamos a ponernos de pie. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a pedirle perdón por todos nuestros pecados. El único perfecto es Él. Todos estamos en camino a la perfección, aleluya. Pero mientras estamos aquí, aleluya, tenemos que procurar. Mientras que estamos aquí tenemos que intentar luchar, aleluya. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Comienza a orar usted, hermano. Comienza a clamar al Señor, a la sangre de Jesucristo en esta mañana. Comienza a clamar a la sangre de Jesucristo en esta mañana, aleluya. Si tiene que pedir perdón al Señor, pídalo. El Espíritu Santo, aleluya, es el que habla. El Espíritu Santo es el que le trae a memoria a usted, aleluya, todas las cosas. Cuando hablábamos del ladrón, cuando hablábamos de Judas, el Espíritu Santo, el que le trae a memoria, aleluya. El Espíritu Santo de Dios, aleluya, habla más fuerte de lo que yo estoy hablando en esta mañana. El Espíritu Santo de Dios es el que hace la obra en cada uno de nosotros. Señor, esta mañana pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por todos los pecados, Señor. Lávanos con tu sangre. Yo, hermano, no puedo hacer nada por usted, ni usted puede hacer nada por mí. Aleluya. Esto es personal. El arrepentimiento es personal, aleluya. Yo no puedo decirle qué tiene que decir, qué tiene que hacer, aleluya. Hemos compartido la palabra del Señor. Hemos compartido, aleluya, la historia de un apóstol y de un ladrón arrepentido, aleluya. Que podamos tener la actitud, aleluya, de ese ladrón arrepentido. Ese ladrón, aleluya, que en la última instancia de su vida decidió arrepentirse, aleluya. Ayúdanos, Señor, aleluya. Lávanos con tu sangre, Señor. Ayúdanos a ser dignos de ti en esta mañana, Señor, para poder sentarnos a la mesa contigo, Señor. Para recordar, Señor, ese sacrificio que tú hiciste por nosotros. Ese sacrificio aún, Señor, cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, dice tu palabra. No hay mayor amor que este, que uno dé su vida por su amigo, dice tu palabra, Señor. Por eso en esta hora, Señor, estamos agradecidos, Señor. Por eso, Señor, estamos agradecidos, Señor, que te tenemos a ti, que hemos conocido la verdad, Señor. Amamos, Señor, que estamos en tus caminos, Señor. Pero aún, Señor, si hay cosas todavía en nuestra vida que tenemos que dejar, Señor, danos la fortaleza, Señor. Danos la determinación, Señor, para poder cambiar, Señor. No queremos vivir una religión vacía, Señor. No queremos ser cristianos del montón, Señor. No queremos, Señor, aleluya, pasar por este mundo, aleluya. Y a la final trompeta, Señor. Queremos escuchar nuestro nombre escrito en el libro de la vida, Señor. Queremos que nuestro nombre esté escrito, Señor, en los cielos, Señor. Para escuchar esa gloriosa palabra, Señor, que dice: bien buen siervo y fiel, aleluya. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, aleluya. Entra en el gozo de tu Señor. Queremos escuchar esa gloriosa palabra, escuchar y decir nuestro nombre: bien buen siervo y fiel, aleluya. En lo poco fuiste fiel, aleluya. En lo poco te esforzaste, aleluya, y fuiste fiel, aunque te costó, aleluya.
Aunque era difícil, aleluya, nunca nadie dijo que sería fácil. Nunca nadie dijo que esto sería fácil, aleluya. Jesús dijo en su palabra: en el mundo tendréis aflicciones, en el mundo tendréis aflicción, aleluya. Serán aborrecidos por todo, aleluya, por causa de mi nombre, dice la palabra del Señor. Pero confiad en mí, que yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo, dice la palabra del Señor. Confiemos en el Señor, aleluya. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Porque las tribulaciones momentáneas producen en nosotros un eterno peso de gloria. Resiste, hermano. Resiste, hermana. Sé fiel hasta la muerte. Hay recompensa. Hay recompensa para tu vida, aleluya. Cuando intentas no pecar, aleluya, Dios está mirando, Jesús está mirando, aleluya. Cuando te esfuerzas por no caer, aleluya, Jesús está mirando, Jesús está viendo, aleluya. Jesús está viendo tu comportamiento, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús está viendo, hermano. Jesús está viendo, aleluya, cuando te esfuerzas. Sé fiel hasta la muerte y recibirá la corona de vida, dice la palabra del Señor. En el cielo, aleluya, habrá un ladrón arrepentido. Gloria sea el nombre del Señor. Los ladrones, las prostitutas irán delante de ustedes, dice la palabra. El que se arrepienta, el que guarda la palabra del Señor, aleluya. Sé fiel hasta la muerte, dice el Señor. He aquí vengo pronto, dice la palabra. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, aleluya. Hay coronas que nos están esperando ya en el cielo, hermano. Hay coronas que nos están esperando ya en el cielo, hermano. Aleluya. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos, Señor, a permanecer firmes y fieles hasta tu retorno, Señor. Y que podamos decir como dijo el ladrón: acuérdate de nosotros cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí, Señor, cuando vengas en tu reino, aleluya. Acuérdate de cada uno de nosotros, aleluya, cuando vengas en tu reino. Acuérdate de nuestros hermanos que están por todas partes del mundo, aleluya, cuando vengas en tu reino. Aleluya, acuérdate de nuestros hermanos aquí de Goya, aleluya, cuando vengas en tu reino. Acuérdate de los hermanos, aleluya, que hoy día están apartados, que están fríos, Señor. Tócalos en esta mañana, Espíritu Santo de Dios. Toca, Espíritu Santo, aleluya. Nuestros hermanos que se han distraído, Señor, que han dejado de alcanzar la gracia. Acuérdate, Señor. Acuérdate, Espíritu Santo de Dios. Por eso dice la palabra del Señor: por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo de Cristo, juicio come y bebe para sí. Todos aquellos hermanos que van a participar de la cena del Señor puedan pasar aquí al frente. Los que son bautizados por inmersión, por las aguas del bautismo, puedan pasar en el nombre de Jesús. En esta mañana pasa aquí al frente y vamos a hacer como